Y bueno, amigos, ya estamos aquí en la sección de consulta saludable. Nos da mucho gusto saludarles a quienes nos escuchan, obviamente, a través de Radio Fórmula QR y a través de las redes sociales, donde también hoy les saludamos. Y ya está nuestra invitada el día de hoy. Hoy vamos a platicar con la doctora Adriana Tavares Náñez. Ella es oncóloga y es médico oncóloga. Y bueno, pues vamos a platicar porque hace unos días fue el día del linfoma. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias, Ángel. Muy bien. Oiga, doctora, pues vamos a empezar ahora sí que por el principio, porque cuando escuchamos la palabra linfoma, pues fonéticamente pues nos suena a muchas cosas, pero ¿de qué se trata el linfoma? Sí, fíjate que eso que comentabas hace un momento es importante. Hace unos días se conmemoró el Día Mundial del Linfoma. ¿Pero qué es? Ujú. El linfoma en realidad es un cáncer oncológico que afecta a los ganglios linfáticos, específicamente a los glóbulos blancos, que estos se encargan de cuidarlos de las infecciones. Cuando uno de estos glóbulos blancos o linfocitos se transforma, se altera, empieza a crecer de forma descontrolada. ¿Y dónde se va a localizar esos crecimientos? En esos ganglios que se localizan en el cuello, en las axilas, en las regiones inguinales y en algunas otras partes del cuerpo. Es por esto que, vaya, se demuestra como un cáncer de los ganglios linfáticos. Digo, para entenderlo es más fácil esta última explicación. Es un cáncer de los ganglios linfáticos, tiene que ver con el sistema linfático. Entonces, ahora, ¿cuántos tipos de estos linfomas hay? Fíjate que esa pregunta es muy importante. En realidad existen más de 80 variedades de linfomas. Según la Ujú. clasificación de la OMS del 2016, son 80 variedades, pero de forma práctica podemos decir que hay dos grandes grupos, el linfoma de Hodgkin y el no Hodgkin. El primero se va a producir, es más frecuente en los niños y en los pacientes jóvenes. Y el otro, el no Hodgkin, se produce más en personas de edad avanzada. Fíjate que una de las características del linfoma es que puede aparecer en cualquier género, es decir, y es igual tanto hombres como en mujeres. Hombres o mujeres, ajá. Pero los picos de enfermedad se producen más cuando son pacientes jóvenes o niños y el segundo pico de enfermedad a partir de los 50 y 60 años. Es decir, después de los 60 años existe más riesgo de presentar estos linfomas. Y en el mundo, pues se ha considerado que causa la sexta causa de muerte por cáncer a nivel de Estados Unidos, que son los que tienen mayor incidencia. Y en México es la octava causa de muerte por cáncer. Ahora, ¿esto por qué surge, doctora? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es una falla del sistema linfático? ¿Tiene que ver con la alimentación? O sea, ¿por qué se da? Esa es una pregunta muy interesante. En realidad se puede presentar en cualquier persona, incluso en personas sanas y no se conoce una enfermedad. Y entonces, en muchos casos no se puede identificar la causa específica. Hay Ujú. enfermedades o hay ciertas patologías que nos pueden incrementar el riesgo. Es decir, aquellos que Ok. tienen una enfermedad que necesita bajar el sistema inmunitario, es decir, aquellos que tienen tratamientos, por ejemplo, enfermedades reumatológicas o que están en tratamiento por un trasplante y que se les está dando medicamentos para bajar estas defensas, estos tienen mayor riesgo. O sea, se debilita el sistema inmunológico de alguna manera por una cuestión de salud, ¿no? Pero puede ser peligroso por este otro caso. Así es. Hay otras causas también, por ejemplo, aquellos que tienen infección por VIH, virus de inmunodeficiencia humana, entonces, o hepatitis, estos pacientes se relacionan con mayor frecuencia de linfomas. O, por ejemplo, si has tenido una exposición a químicos, como por ejemplo plaguicidas, herbicidas, estos también incrementan el riesgo. O incluso si durante la infancia o en algún momento de la vida recibió radiaciones, radioterapia, o por ejemplo que haya tenido algún tratamiento con quimioterapia. Estos pueden incrementar las alteraciones de estos linfocitos y producir el linfoma. Ok, ¿hay alguna manera de prevenir o hay alguna manera, digamos, como de dar mantenimiento? Digo, yo sé que esto es muy difícil, ¿no? Porque son circunstancias, híjole, pues son combinaciones, ¿no? Son variaciones las que se van dando, pero ¿hay alguna forma en la que nosotros podamos prevenir esto? No existe una forma de prevención en este tipo de cáncer, ¿no?
Lo que se sabe es que aquellos pacientes que tienen diagnóstico, que tienen riesgo, por ejemplo, sus papás tuvieron linfoma, bueno, entonces hacer un diagnóstico o vigilar si presentan alguno de los síntomas. Pero en realidad no existe una razón específica o una forma de prevenir la enfermedad. ¿Y cuáles serían entonces? Estamos platicando con la doctora Adriana Tavares, ella es oncóloga, y estamos conversando en la conversación acerca del linfoma. ¿Cuáles serían estos síntomas? ¿Cuáles serían los síntomas que tendríamos que estar como atentos? Porque en muchas ocasiones, muchos de estos padecimientos tienen síntomas que aparentemente uno dice, ay, luego se quita, no pasa nada, ¿no? Fíjate que hay algunas características de la enfermedad. Por ejemplo, si tienen crecimiento ganglionares en el cuello, en las regiones de las axilas, en las ingles, que se asocia con fiebre mayor de 38 grados, una fiebre que produce normalmente en las tardes, en las noches, que sude profusamente. Los pacientes llegan refiriendo como, ¿sabe qué, doctora? Me levanté y estaba empapado de sudor. Entonces, esa es una de las características, la pérdida de peso, una pérdida de peso que no se relaciona con un cambio de alimentación y pues evidentemente estos crecimientos ganglionares. Aunque algunas personas pueden no tener ningún síntoma, solamente un pequeño tumor a nivel del cuello o la axila y ya tener la enfermedad. O sea, si sentimos una bolita, una protuberancia en los ganglios, hay que vigilarlo. Es temperatura y crecimiento irregular, digamos, de los ganglios. Las personas que ya padecen cáncer son propensas a esto, digo, lo pregunto por alguna especie de metástasis, de propagación. Fíjate que hay tumores que sí se han relacionado con los linfomas, pero cuando ya recibiste un tratamiento con quimioterapia previa, pero que tú tengas un tumor o una enfermedad, por ejemplo, cáncer de mama y que después te dé linfoma, es poco probable. Doctora, cuando hablamos de cáncer, híjole, pues a nadie quiere escuchar eso, nadie cree que le va a pasar ni en su casa ni en su familia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con alguien que tiene linfoma? ¿Cuál es, qué hay que esperar, pues, cuando alguien recibe un diagnóstico de este tipo? Bueno, fíjate que primero lo que tenemos que saber es el nombre y el apellido del linfoma, porque Ujú. esto O nos sea, van a ¿qué poder, tipo es? exacto, porque nos va a poder determinar qué tan agresivo es, cómo Ujú. le voy a dar el tratamiento, porque los tratamientos son diferentes de cada uno, y sobre todo qué espero de la enfermedad. Es decir, si yo espero que va a tener una buena respuesta, por ejemplo, en los niños que responden muy bien, y que incluso hay tasas de curación de hasta de un 80-85%, curación de la Wow. enfermedad. Ujú. Entonces, hay muchas cosas que hay que poner en la balanza. Lo más importante es hacer un diagnóstico y se realiza con una biopsia. La biopsia la vamos a hacer ya sea porque tomemos una pequeña parte del tumor o del ganglio o todo el ganglio o hagamos una biopsia con aguja fina, así se determina. Esto se manda con el patólogo y el patólogo va a determinar cada característica de la enfermedad para que nosotros sepamos estas características, vaya, que va a depender del tratamiento. Aparte de estos estudios de la biopsia, necesitamos otros estudios de extensión como la tomografía. ¿Para qué? Para saber en dónde se encuentra la enfermedad, si se encuentra en el hígado, si se encuentra en el vaso o en algún otro sitio, ¿no? Y Ujú. poder determinar con esto qué pronóstico voy a esperar de mi paciente. Oye, pues es interesante y como siempre, como en muchos cáncer, pues lo importante es la detección oportuna, ¿no? La atención, porque de eso puede depender el poder llevar un tratamiento o no. Así es. Eso es muy importante. Doctora, en México, ¿qué tan común es el linfoma? Fíjate que representa al menos como una octava causa de muerte. Sí es frecuente, es más frecuente en los adultos y es más frecuente, de hecho, el linfoma no Hodgkin, que es 5 veces más frecuente que el linfoma de Hodgkin, que se da más frecuente en Ujú. niños. Entonces, sí es muy frecuente. Por eso es que, vaya, se hace esto de la concientización para que pueda uno determinar cuáles son los síntomas y poder demostrar la enfermedad y poder dar un tratamiento oportuno. ¿Qué nos va a garantizar esto? Dar un tratamiento oportuno, que la enfermedad responda, que el paciente viva más tiempo y que tenga una mejor calidad de vida. Y así es, y que dependiendo de eso se pueda acceder a alternativas, ¿no? O sea, se pueden hacer tratamientos. Habrá casos, me imagino, donde
pues ya tampoco se puede hacer nada, ¿no? Pero eso, de ahí la importancia de checarnos, ¿no? Doctora, en tu experiencia, los mexicanos, ¿qué tan previsores somos, ¿no? ¿Qué porcentaje de la gente realmente se hace un chequeo anual o se hace ciertas revisiones? Porque yo creo que como que no le entramos mucho a ese tema, ¿no? La verdad es que somos bien confiados. Si tenemos una lesión, decimos, pues se trata de una gripa, ¿no? O sabes que ya se me va a quitar, me golpeé, X. Y así pasan los días, uno puede ver el crecimiento, y de verdad que es un crecimiento muy grande y no hace nada, ¿no? Entonces se empiezan a sumar factores, síntomas, y a pesar de eso, porque cuando uno lo ve en la consulta, pues ya tiene todos los síntomas y tienen semanas de los síntomas. La verdad es que si no tenemos cultura de la prevención. ¿Qué sería como lo recomendable, así como de prevención anual? Digo, lo pregunto porque ahora con todo este asunto del COVID, con todo este asunto de la pandemia, como que el tema de la salud ha creado pues una conciencia un poquito más presente, ¿no? Hemos tomado en consideración elementos que hace un año no tomábamos, ¿no? Pero, ¿qué tipo de estudios tendríamos que hacernos como de mantenimiento para saber que estamos bien? Ok, siempre es importante que cuando uno tenga algunos síntomas, específicamente en esta enfermedad, fiebre, pérdida de peso, que tenga crecimiento de los ganglios y estas sudoraciones, que acuda uno con el médico. ¿Con quién? Con los médicos es importante porque nos pueden identificar si existe algún riesgo de una enfermedad maligna. Y ya de ahí poder solicitar los estudios, como cuáles, una biopsia de esas lesiones. Eso es definitivo para poder identificar si es benigno o maligno. Y hay estudios de imagen en laboratorios, pero va en función a la clínica, los síntomas. Es un proceso, o sea, es un proceso y se va yendo de una etapa a otra conforme se van confirmando los síntomas. O sea, no es nada más de que, ya te vi y tienes esto, ¿no? O sea, sino es parte de un proceso porque me imagino que se tienen que validar y que verificar todos estos pasos. Exactamente. Así es. Pues, doctora, muchísimas gracias a la doctora Adriana Tavares, hoy conversando acerca del linfoma y pues hay que estar pendientes, acaba de ser el Día Mundial de la Concientización del Linfoma y muchísimas gracias por ayudarnos a entender qué se trata todo esto y sobre todo entender que hay un tratamiento si lo detectamos oportunamente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.